Bienvenidos al Carlos Castillo Podcast. Mi nombre es Carlos Castillo y mi propósito es ayudarte a ti a mejorar tu liderazgo para que con esto puedas entregar resultados excepcionales en tu organización. Entonces, en estos podcasts vamos a estar hablando de técnicas, de herramientas y de consejos que te permitan mejorar tu liderazgo y así entregar esos resultados excepcionales en tu organización. Hola, bienvenidos al Carlos Castillo Podcast, donde hablamos de liderazgo, de gestión empresarial y por supuesto de resultados excepcionales, esos que sorprenden. Y hoy tengo un invitado muy especial, un joven, pues por lo menos comparado conmigo, joven gerente y líder, Mario Samperio. Mario es el gerente general de Olga de Torreviartes y Asociados, que es una empresa de corredor de bienes raíces, de real estate. Y es de esos líderes que admiro porque realmente la ha llevado a entregar esos resultados que yo llamo excepcionales, resultados que sorprenden, resultados que cuando los planteas y en el momento, porque trabajamos juntos, los planteamos, esos que dices, no, te estás loco, eso no se puede, tú no sabes de lo que estás hablando. Y Mario no solo los logró, sino que los ha excedido y sigue por el camino a excederse lo que plantea. Entonces, bienvenido, Mario. Es un gran gusto y un placer, un honor tenerte aquí en el podcast y esperamos darle mucho valor a las personas que nos escuchan para que también lleven sus empresas a entregar esos resultados. Gracias, Carlos. Muy emocionado de compartir aquí todo este recorrido que hemos tenido. Pues y esa es la primera pregunta, o sea, que nos cuentes un poquito de tu carrera y cómo llegaste hasta el punto de ser gerente general de la empresa y cómo han evolucionado los resultados desde que estás de gerente general. Súper, voy a tratar de ser lo más conciso en contar ahí un poco la historia. Pues tengo 34 años, este año cumplo 35 años, graduado de Administración de Empresas, estudié y me gradué en Carolina del Norte, en Estados Unidos. 2014 vengo a Guatemala, empiezo a trabajar en una empresa que no tenía absolutamente nada que ver en el tema inmobiliario. En el 2015-16 mi hermano con otro socio comienzan un emprendimiento relacionado a bienes raíces y paralelo a eso mi abuela fundadora de Olga Torreviarte, Olga Alvarado de Torreviarte, que fundó la empresa ya hace 39 años, pues tenía su recorrido y nuestra idea siempre fue participar en este emprendimiento que lo había fundado mi hermano con otro socio para eventualmente ver cómo hacíamos match con la empresa de la abuela. Esa era como la idea original. Okay. Los caminos se fueron juntando cuando nos damos cuenta y yo me acuerdo ahí de ir a pedir un espacio, un escritorio, un cubículo en la oficina de la abuela porque ya no quería pagar el coworking space y levantando un poco la oreja me di cuenta que había una oportunidad gigantesca de cambios de todo tipo, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, y ahí es donde yo comienzo a hacer propuestas. Pero ¿qué tipos de cambio? Te digo que desde tener los correos institucionales hasta era la época del boom que comenzaba el tema de toda la pauta digital, cuando nadie estaba haciendo pauta digital, todo el tema de sistemas de mercadeo, de procedimientos, CRM, eso pues no se oía demasiado en esa industria, en ese tipo de empresas, y ahí es donde comienzo en el 2017 como que con un checklist, y nunca se me va a olvidar que llegaba con un checklist de cosas que iba a hacer para mejorar la empresa, y así iba como que con la propuesta con mi abuela, decir, mira, ahora esto es lo que falta, y así nos íbamos como paso por paso, regresaba, mira, ya logramos todo esto y esto ha estado pasando y esta es la prueba y aquí están los resultados y esto funcionó, y así me iba como que checklist con checklist. Y si nos vamos un poquito fast forward en el tiempo, mi abuela le da una enfermedad, pues un cáncer duro en el 2019, y ahí un poco pues ya teníamos bastante control de la operación guiada por mi persona, y ahí un poco como inconscientemente me cae la responsabilidad de liderar realmente solo el negocio, y a partir de ahí te diría yo que pues que venimos ya liderando la empresa. Bueno, ¿y cómo sigue tu abuela? Nítida, está nítida, eso, sí, sobreviviente de 2 cánceres, así que ahí la tenemos. Impecable, una señora muy admirable también. Sí, la tenemos ahí en la oficina todos los días que llega, participa. Justo hoy, todos los martes, tenemos nuestra rendición de cuentas semanal y participa en la mayoría de las que pueda, así que es un gran orgullo y una gran... O sea, que llegaste como por medio carambola, bueno, sí. Mitad carambola, mitad sí lo tenías como
como en visión, qué bueno. Y cuéntame desde que tú, bueno, quizás inclusive desde que tú empezaste a hacer esos cambios hasta ahora, ¿cómo han ido los resultados? ¿Qué ha pasado con los resultados? Mira, al final creo que algo que nos funcionó muy bien como de trabajo en equipo con ella fue que siempre éramos como results driven, ¿no? Era no tanto análisis y era como, mira, esta es una oportunidad que podemos cambiar, probemos, ejecutémosla. Entonces siempre como que regresábamos con el resultado de qué había pasado y eso iba funcionando. Entonces era como que, bueno, sigamos adelante en el siguiente task que tenemos para mejorar. Bueno, y eso que una lección muy importante para todos, ¿verdad? El tema de tomar decisiones con el cuidado, pero a la misma vez con la velocidad adecuada, claro. Implementar e ir a ver. Y para mí, por ejemplo, en lo personal, que venía mucho del mundo corporativo grandote, lo he aprendido muchísimo de los emprendedores así más jóvenes, y es ese tema de no parar tanto a pensar y a darle tanta vuelta, sino, claro, tampoco es irresponsable, pero sí tomar decisiones rápidas, poner en práctica, ver qué pasó y hacer ajustes en vez de demasiado tiempo analizando. Claro, y lo que funciona, seguirlo, cómo lo exponencializas, y lo que no, pues obviamente parar, ¿verdad? Entonces, te puedo decir que el efecto que ha tenido en el tiempo ha sido que hemos tenido año con año siempre crecimiento y resultados muy buenos. Y entonces también teníamos un challenge grande que era como terminaba el año y habíamos superado los años anteriores y era como, bueno, ¿y ahora qué? Y cómo poder seguir reinventándonos a esta como nueva inmobiliaria, nueva fase de equipo, nueva fase de resultados, que ha sido una constante durante todos estos últimos, pues te diría desde el 2018, 17, ¿verdad? Claro, ya llevamos en el 26, pues ya tienes 8 años ahí al frente. Ok. Y a nivel de resultados, cuéntanos, o sea, dentro de la confidencialidad que nos puedas contar y todo, cómo han crecido porcentualmente al año, por dónde vas, pues mira, un poquito más entender. Al final, lo más reciente que creo yo es cuando nosotros en el 2024, yo también un poco en búsqueda de reinventarnos y un poquito de responder el ¿y ahora qué? ¿Qué más nos falta? ¿Cómo podemos crecer más? Es donde yo pues busco el tema de buscar a un mentores, y caigo ahí con tu persona. Me acuerdo con el curso de jefe a líder, que me ayudó ahí bastante, que creo que vamos a profundizar después con el tema de la metodología de gestión, y decidimos hacer una planificación estratégica. Y eso al final nos dio un gran norte a no solo pensar ¿y ahora qué hago este próximo año que viene?, sino un poquito más allá y pensar en un mediano plazo. Y hicimos una planificación estratégica y una ambición a 3 años. Eso fue para el 2025 y hacia el 2027. Para ponerte en números redondos, que creo que es importante y ayuda a la audiencia pues, a visualizar escalas y números, la ambición al 2017 era nosotros colocar $100 millones en valores de propiedad, ¿verdad? Y sorprendentemente, y muy orgulloso de decirlo y contarlo obviamente, cerramos el año 2025 con $125 millones colocados, ¿verdad? Entonces qué barbaridad. Fue un resultado sorprendente pues, para todo el equipo. ¿Y cuánto habían colocado en el 2018 cuando tú tomaste el liderazgo, digamos? El promedio, antes de que yo entrara, te diría que eran como de $15 a $20 millones colocados al año, ¿verdad? Después fuimos creciendo. 2024, si no mal recuerdo, habíamos colocado como 70 y pico, 75, 78. Y la meta del 2025 era 81. O sea, que estás hablando de un 8X en tu gestión, pues por ahí. Se puede, sí. Un 8X, así, un 8X en 8 años. Correcto, wow. Así es. Impresionante. Sí. Eso es lo que yo llamo resultado excepcional. Imagínate una empresa 8X en 8 años. Y algo que fue súper poderoso fue darnos cuenta que al final esos resultados los tuvimos con casi, te podría decir, más o menos el mismo equipo de gente. Entonces era... pues, ¿Las mismas personas o la misma cantidad? Un poquito de los dos, te diría. Casi misma cantidad, más o menos una persona que debería... Pues no fue que hicimos 8X en el equipo, no pasamos de tener 10 vendedores a tener 80 vendedores. Wow. Que eso es importante también, porque eso nos dio... pues nos dio el empoderamiento del equipo de saber, wow, cómo podemos, pues la capacidad de cada uno y de todos como equipo con una buena gestión, lo que podemos sacar de resultados, ¿verdad? No, bueno, eso es impresionante a nivel de productividad. Para cualquier empresario envidia eso, poder subir las ventas 8X sin aumentar la cantidad de personas y el gasto fijo, y eso es tremendo. Ahora, cuando hiciste la estrategia, bueno, la hicimos pues porque la hicimos juntos, pero
¿Qué impacto viste en la gente? ¿Por qué eso contribuyó y cómo contribuyó al resultado? Al final yo creo que un tema clave que nos hacía falta a nosotros era como esa visión de conjunto de toda la organización, ¿verdad? Yo obviamente por ser una empresa de ventas, pues el enfoque del 80% es con la gente de ventas y entonces había una como desasociación con los otros equipos, administrativo, de mercadeo. Era como que no sabían mucho el rumbo de hacia dónde íbamos como organización. Entonces creo que uno de los puntos importantes fue el alinear a todos, que todos remamos hacia el mismo barco y hacia donde queremos llegar, y el impacto que genera el esfuerzo de cada uno de esos colaboradores. Y eso nos ha dado, pues sí, considero yo que ha sido pues game changer en los resultados que hemos tenido. Okay. Y bueno, es un tema interesantísimo porque todavía encuentro gerentes o empresarios, como los quieras llamar, que no creen que la estrategia es importante. Y en una empresa de 18 personas, 20 personas, no sé, 25 en total, cuando le metes todo el mundo, son una empresa de centenas de personas y la estrategia trajo un alineamiento importantísimo. Y a nivel de la cultura, ¿cómo impactó la cultura el tener claramente la estrategia? Mucho alineación, y tal vez antes eso, mucha alineación en qué son las prioridades como empresa, que eso creo que era importante también en un mundo donde hay muchas oportunidades en nuestro negocio y es muy fácil desenfocarse y creer que porque hay tanto allá afuera y por querer ir a agarrar todo eso que está allá afuera, por decir algo, eso genera un desenfoque y por ende a veces los resultados pueden bajar. Y a nivel de cultura, lo que hemos visto es el equipo mucho más comprometido, mucho más engaged, mucho más preparado, mucho más con ganas de dar esa mía extra, más orgullosos de pertenecer, te podría decir. Y eso pues, se ha notado y lo vemos y lo vivimos día a día. Wow, qué interesante. Miren, quiero como puntualizar en dos conclusiones de que los acaba de decir Mario. Fíjate que estamos hablando de un 8X, ¿sí? Y lo logró con enfoque. Muchos, y lo veo con empresarios, creen que para lograr ese 8X tienes que empezar a abrirte mucho y a diversificarte, pero lo que terminas es, como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta, y en realidad cuando te enfocaste, lograste eso. Y eso pues la literatura lo indica. Inclusive Vern Harnish en su libro de Scaling Up habla de eso, del tema de la importancia del enfoque y cómo las empresas hiperexitosas son bastante enfocadas y así crecen más rápido y a veces uno le suena contraintuitivo. Y lo otro que nos acaba de decir Mario, importantísimo, porque yo insisto mucho en eso y todavía hay gente que no lo ve, es como al tener claro para dónde vamos, bueno, y haber sido partícipes en muchos casos de cómo lo elaboramos, pero al tener claro para dónde vamos, nos acaba de mencionar que hay más engagement, que hay más compromiso, que la gente está motivada y que tiene mayor sentido de pertenencia. Y eso tiene un impacto tremendo en los resultados, porque eso está perfectamente estudiado. Ok, buenísimo. Ahora viene a la hora de la verdad. ¿Qué le pasa a muchas empresas? Hacen una estrategia, todo muy lindo, contratan a un consultor y termina metida en una gaveta o no la vuelven a ver. ¿Qué hiciste tú para que esta estrategia se ejecutara realmente? Primero, trasladarla pues, y comunicarla a todo el equipo y como crear un poco más de estructura a nivel de pues, las reuniones que tenía que participar toda la empresa, las reuniones que tenía que participar pues, solo la parte administrativa, solo la parte mercadeo, solo la parte comercial. Entonces, mucha claridad en la información de la dinámica de cómo íbamos a hacer que eso se ejecutara. ¿Y cómo lo lograste? Porque muchos de los que están escuchando han ido a un famoso kickoff. Sí. Y a los 15 días, 3 semanas, y yo he sido partícipe culpable de hacer estas cosas, ¿verdad? Y a las 3 semanas nadie se sabe la estrategia. Hicimos el kickoff. ¿Cómo hiciste para que se mantenga viva? Mira, yo creo que parte de que creo que es importante para que se viva la estrategia día a día es como regresar a esa estrategia la mayor cantidad de veces en el día que se pueda, ya sea para dar una felicitación, dar una llamada de atención, qué oportunidades de mejora tenemos, ya sea en nuestros valores, en nuestras prioridades estratégicas,
cuando tenemos un problema, en dónde estamos fallando y regresar a nuestro chivito de la estrategia, que eso nos redirija y que nos ayude a tomar las mejores decisiones posibles y a todo nivel de jerárquico de la empresa, ¿verdad? Es como regresamos a esa estrategia para vivirla realmente, si no, pues de nada nos sirve tenerla engavetada. Mucho de lo que hicimos, por decirte ejemplos, era en nuestra rendición de cuentas semanales, era regresar y como un mini pues preguntar ahí, bueno, cuáles son nuestros valores y poner a prueba a todos, porque es un poco regresar a eso y eso va alineando porque entonces empezás a que la gente lo empiece a digerir y realmente a vivirlo versus solo, bueno, sí, aquí me dijeron que las prioridades estratégicas son A, B, C y pues cómo las vivo, pues no me importa, me explico. Claro. Excelente. Entonces, entonces ya no está diciendo, usar la estrategia en el día a día, no solo una vez al mes, ni cada 3 meses, ni mucho menos como muchos que si acaso una vez al año. Ok, pero y a nivel de la ejecución, ya nos mencionaste rendición de cuentas, ¿cómo cambió tu rendición de cuentas versus cómo las llevabas antes? ¿Cómo impactó eso los resultados también? ¿Y cómo la llevas? Sí, nosotros teníamos pues nuestra reunión de ventas típica de un equipo comercial todos los martes y era un poquito yo, ahí sí que el día antes o esa misma mañana viendo, bueno, de qué temas voy a hablar hoy y yo cómo voy a dirigir esta reunión hoy y qué temas son importantes y un poquito medio improvisando con las cosas que estuvieran pasando, ya sea de este proyecto, estos resultados, un poco donde quiero tener más exigencia al equipo. Pero era un desgaste que siempre terminaba siendo un mega monólogo. Y después terminaba la reunión yo y decía, wow, creo que la mitad de la gente al final de la reunión ya no me quería ni escuchar y no estaba generando valor. Entonces, y además andabas corriendo el día antes a ver qué hago. Correcto. Y después, pues ahí que empezamos a implementar la metodología de rendición de cuentas, fue realmente empoderar al equipo a rendir las cuentas de sus compromisos de las semanas en esa reunión. Entonces empezó a generar ese empoderamiento de los equipos, pues de equipos independientes, y eso empezó a fluir y a la gente eso pues fluyó muy fácil y entonces era básicamente desglosar sus meses en semanas y era mucho más fácil darle ese enfoque a la gente, decir, bueno, ¿cuáles son mis objetivos de esta semana? Tengo que pensar en esta semana y así como building blocks para hacer ese compound effect de poder llegar a los resultados. Que acaba de decir algo importantísimo que quiero que noten, porque creo que no le dio el énfasis. Rendir cuentas sobre compromisos semanales. Yo veo mucha gente que todavía confunde rendir cuentas como contar los números. Claro. ¿Okay? Y claro que hay que contar los números. Por supuesto que hay que contar los números. Pero lo que Mario nos acaba de hablar es este tema de que yo rindo cuentas sobre mis compromisos de la semana. Yo dije que yo iba a hacer esto, lo hice o no lo hice, versus solo llegar a contar números. Eso es una diferencia muy grande. ¿Y qué pasó? Que la gente se empoderó. Cuando la gente te dice qué va a hacer y después tiene que venir a decir si lo hizo o no lo hizo, eso empodera a las personas. Eso es algo bien importante a puntualizar. Y otra para agregar ahí también un poquito con lo que decías de la estrategia es darle estructura a la reunión. Me explico, darle esa estructura, decir, bueno, ¿cómo vamos a comenzar? Cada quien tiene más o menos un minuto para pues, las buenas noticias, que siempre empezamos en un tema positivo, y después, ¿qué viene después de eso? Después de qué viene después de eso, y entonces ya la gente se puede preparar bien para esas reuniones. Son reuniones súper eficientes que ya pasan en automático. Pues, ¿cuánto tiempo están durando tus rendiciones de cuentas? Tenemos bloqueada 1 hora y media. Somos un equipo que participamos 16 en la reunión, entonces pues somos bastantes en esa rendición de cuentas. O sea, me imagino yo que para los equipos normalmente... ¿Tiene 90 minutos entre cuántas personas? 16 personas. O sea, 5.6 minutos por persona. Sí. Y muchas veces terminamos antes y dejo siempre ese espacio porque es el momento donde tengo a todo mi equipo comercial junto para poder hablar de todos los temas varios que siempre tenemos. Claro. Entonces te diría que incluso la rendición de cuentas nos dura mucho menos. Te diría que más de 1 hora no nos dura esa rendición de cuentas. O sea, están escuchando lo que dice Mario. O sea, está llevando una rendición de cuentas que la siente productiva con 17, 18 participantes y dura menos de 1 hora y media, o sea, alrededor de 5 minutos por participante y es efectiva. Claro.
O sea, eso que nos está contando es un tema, wow, impresionante. Y a nivel de tableros, que tanto hablamos los tableros, de los dashboards y la gente, el Power BI, el Tableau y el Excel, pues que siempre es muy versátil. ¿Cómo cambiaron tus tableros y qué impacto has visto con eso? Mira, nosotros en ese tema estábamos bastante avanzados. Nosotros usamos un CRM que se llama Pipedrive y ahí teníamos todos los dashboards y después pues eso lo trasladamos a un dashboard ahí en Looker Studio y ahí teníamos todos los dashboards. Pero lo importante fue cómo empoderar a que cada persona del equipo, pues valga la redundancia, se empoderara de sus indicadores, porque normalmente era que mirábamos los indicadores de toda la empresa. Entonces, pero en los indicadores de toda la empresa, alguien más te puede estar subsidiando tus resultados. Entonces era como yo me empodero de mi data, de mis indicadores y empiezo a generar criterio para poder analizar e identificar dónde hay puntos de mejora, que eso es lo más importante, porque nosotros obviamente en este negocio tenemos asesores que están en un pico y tenemos pues, gente que está overperforming, gente que está underperforming o que va a promedio y son ciclos. Entonces es bien importante poder empoderarte de tus resultados, de qué está pasando, identificar en dónde puedo mejorar y como que surfear esas olas de ciclo donde estoy saliendo de un tema donde estoy cerrando muchos negocios y qué tengo que hacer para empezar y así sucesivamente. Entonces, voy a profundizar un poquito ahí porque has mencionado ya varias veces que lograste que las personas se empoderaran de su indicador, quizás que se adueñaran de su indicador, del suyo, es mío. Y dijiste otra frase que lo utilizaran como para ver cómo voy y tomar sus decisiones. ¿Qué hiciste para que la gente se empoderara de sus indicadores? Al final yo creo que la más importante es cuando te toca a vos rendir cuentas de tu dashboard, de tu información. O sea, no leer, bueno, atendí a tantas gentes y esto está pasando, sino realmente rendir las cuentas enfrente de todo tu equipo. Te toca... pues al final son tus resultados, nadie va a hacer el trabajo por vos. Entonces eso al final, al principio genera un poco de fricción y mirabas a la gente no muy preparada, como tambaleando un poco, y conforme iban pasando las sesiones, eso fue mejorando. Y entonces interpretando y generando ese criterio de poder analizar, bueno, no, aquí estoy fallando o esto y esto lo estoy haciendo bien, pero tengo esta gran oportunidad de hacerlo acá, entonces voy a hacer esto y esto y esto. Entonces nos generó un montón de análisis y por supuesto que esto, pues no creas que esto está 100% afinado, esto es una constante de mejora que justo hoy que tuve pues esta reunión es interesantísimo porque pues, siempre hay oportunidades para ir mejorando y unos van más avanzados que otros, pero ese es al final el reto de cómo vamos todos hacia el mismo barco empujando ese sentido. Eso está bien interesante que la gente lo escuche, que lo que nos está diciendo Mario, que cuando la gente ahora tiene yo voy a presentar mis indicadores, genera como una presión y una competencia sana de que nadie quiere verse mal, pues de que nadie quiere llegar 3 reuniones seguidas y decir, ay, no lo hice, mis indicadores están en rojo, porque se está creando una cultura la famosa cultura que llamamos de alto desempeño, pues con todo eso, fabuloso. Ahora hablemos un poquito, pues entonces ya tenemos la estrategia, la comunicaste, metiste tu metodología de ejecución y a nivel de cultura, porque y del desarrollo de la gente y del clima y de las habilidades y competencias, porque tú me estás hablando de que tú con las mismas personas que al final es facturación, o sea, yo sé que él no lo factura como tal, pero como cualquier empresa que vende algo y lo compra algo y lo vende con un margen, aunque ellos nunca lo compran, que es una maravilla del negocio porque nunca tienen el activo, ellos venden un activo de un monto y se quedan como con un pequeño margen. ¿Qué hiciste para desarrollar gente que me impresiona, que con la misma gente está facturando 8 veces más? O sea, ¿cómo le subiste el nivel? Porque, wow. Mira, mucho trabajo de pues, estas reuniones, las típicas one-on-ones que uno tiene con su equipo, identificar bien los objetivos de cada uno. Nosotros algo que hacemos interesante es de que cada asesor de ventas tiene un objetivo anual y todos son distintos, ¿verdad? Okay. Como nosotros lo vemos, o cómo viene, o por qué lo hacemos así, es porque pues, cada quien tiene diferentes etapas de vida y los años son distintos y cambiantes. Entonces, para nosotros es importante que el asesor per se
llegue a un acuerdo conmigo en su objetivo anual. Entonces todos son distintos. Entonces nosotros siempre le vamos rindiendo cuentas sobre ese objetivo. Ok, ¿y hasta qué nivel tú los presionas o más o menos para el objetivo? Porque tú me estás diciendo, cada quien se sienta contigo a acordar contigo su objetivo, claro. Pero al final tú eres el jefe, tú decides. Sí, al final ¿Cómo? La gran ventaja es de que tenemos data hacia atrás, ¿verdad? Claro. Entonces eso es importante como saber de dónde venimos un poco, y la gente nueva o las nuevas contrataciones que hemos hecho, también esa data nos ayuda a saber más o menos, bueno, cuánto tiempo toma en que alguien se nivele en la industria, y obviamente llegar a un acuerdo en el potencial que tiene esa persona nueva, pues que estamos trayendo a la mesa. Entonces, eso nos ha ayudado a hacer esa definición de números, porque obviamente si yo tuviera que estar interviniendo en esos objetivos con la gente, lo más probable es que esa persona no sea la correcta que tiene que estar sentada en ese puesto en la empresa. Entonces, claro, te digo que no hemos tenido como que ese caso tanto de desgaste, de decir, te estás poniendo una meta muy baja y eso pues es muy mediocre, porque al final lo que sí tenemos claro nosotros es cuál es la expectativa mínima de nosotros para que alguien ocupe un puesto como asesor inmobiliario en la empresa. Y eso nos ha dado un parámetro fundamental para decir, wow, esta persona literalmente nos está quitando un espacio aquí en la oficina. Tenemos que ver o que suba su producción o realmente es la persona que se tiene que ir. ¿Y cuántas personas se han ido o qué has visto tú con gente que se ha ido? Porque no se fueron casi ninguna. Sí, tuvimos 2 personas que se fueron y un poquito creo que sucedió eso, como que vieron que el barco se fue y avanzó muy rápido y todos íbamos en ese camino, y a estas 2 personas, muy buenas personas, les costó subirse a la dinámica, y tal vez la dinámica se puso mucho más rápida y más exigente, y pues los niveles de resultados de toda la gente eran mucho mayores y como que no lograron entrar en esa dinámica, y solitas o solitos poco a poco se fueron haciendo hacia un lado, y al final salieron 2 personas y nosotros ahí hicimos un par de contrataciones claves, y hoy pues es un equipo de 15 personas. Okay, y eso a mí me encanta lo que nos está contando Mario, porque esa es la cultura que a mí me gusta, o sea, una cultura donde hay personas que solitas llegan y se dan cuenta, mira, ya no encajo. O sea, por la razón que sea, ya no encajo aquí. Ya este no es mi ambiente, ya este no es mi cultura, ya yo no sirvo, y solitas como que se pueden ir, ¿verdad? Eso me encanta. Hablaste de tu famosa one-on-one. ¿Qué ves en la one-on-one? Porque ahorita solo me hablaste de objetivo, pero ¿y qué más se revisa ahí? Nosotros estructuramos nuestro one-on-one con el equipo en 3 pilares. Básicamente. 1, siempre hablamos temas personales. Es importantísimo para nosotros que la persona esté bien, y si no está bien, qué está pasando y cómo podemos ayudar, porque está 100% relacionado el estado de la persona y del asesor con los resultados del negocio. Pues estamos en un tema de ventas, ¿verdad? Entonces un poquito vida personal, cómo estás, bienestar. ¿Y qué le dices? O sea, hay gente que tiene mucha dificultad con eso, que no te metas en mi vida, que cómo me meto en la vida, que cómo mantienes ese, no sé cómo llamarlo, cómo mantienes el balance adecuado entre esa relación personal empática y la exigencia, que veo gente que le cuesta, o sea, se empiezan a meter tanto en lo personal que entonces ya no exigen. Ya. Mucha la relación que hemos desarrollado y un poco el mensaje que se ha transmitido, y que al final todos tenemos momentos buenos y malos. Y la gran bendición de este negocio es que vos podés realmente cambiar tu año o darle la vuelta a tus resultados en un año con 1 o 2 negocios que cambien, que pueden pasar en cuestión de semanas, meses, pues, o muy rápido. Entonces, maravilla. Entonces, para nosotros es bien importante en los momentos malos identificarlos y estar relativamente cerca hasta donde la persona lo permita, obviamente, sin pasar la borda que no queremos pasar, pero sí hemos generado esa cultura donde para nosotros como dirección y como empresa y como familia es importantísimo estar cerca en los malos momentos. Okay. No solo en los buenos y darte la estrellita en la frente cuando estamos haciendo resultados excepcionales, sino realmente cuando cada quien está pasando temas complicados, pues estar ahí cerca. O, por decirte un ejemplo, tenemos muchas madres de familia, ¿verdad? Entonces obviamente los embarazos y pues después tienen a los hijos y obviamente
no pueden dedicar el tiempo que se puede dedicar, pero entonces ahí puedes moldear la exigencia y la expectativa de ambos, pero todo con una estructura, ¿me explico? Y eso lo hemos visto, que hay varios ya hijos que nacieron durante todos estos procesos, cómo lo hemos logrado cumplir y que logremos alcanzar los objetivos en estos ciclos de cada uno, ¿verdad? Buenísimo. Dijiste que veías 3 cosas, entonces ya hablaste una, que era la parte personal, bienestar, ¿cómo estás? El tema bienestar, segunda? Después hablamos un tema de desempeño, donde ya entramos full a analizar, bueno, cuál es el objetivo del año, cómo vamos en el mes que estemos. Para nosotros hay un tema importantísimo que es el lado de los dueños de propiedades, o sea, nuestra cartera de propiedades, donde nosotros somos responsables de esa cartera o de proyectos específicos. Entonces también como una buena revisada al tema de desempeño de ese lado, que es como que la otra mancuerna del negocio, no solo los clientes que nos están comprando o alquilando, sino del lado cómo estoy captando. Claro, tu inventario. Mi inventario, como el que, aunque tú nunca eres dueño del inventario, pero si no hay inventario, no hay venta, pues bueno, en muchos negocios. Claro, y analizar un poquito de información, la tasa de conversión, cuántos clientes está atendiendo a la persona, dónde puede ser más eficiente, puntos de mejora. Ahí hablamos, pues, si hemos tenido algún problema, vemos cuentas por cobrar, vemos cómo podemos mejorar condiciones con ciertos clientes. Y hablamos ahí full del negocio del día a día. Y después nos pasamos al tema de desarrollo, que para nosotros es importantísimo, cómo tenemos que seguir avanzando. Nosotros hacemos la analogía de como la versión, ¿verdad? Yo soy Mario versión 2.0 y cómo tengo que el desarrollo de la persona. Desarrollarme, hacer la versión Mario 3.0, 4.0. ¿Con qué frecuencia estás llevando la reunión? Las estamos teniendo cada 3 meses, cada 4 meses. ¿Por persona? Por persona. Okay. Entonces nos vemos 3-4 veces al año. Para la individual. Individual. Tiene la semanal de rendición de cuentas. Correcto. Nos vemos 3-4 veces al año con cada una de las personas. Ok, y cuéntanos más de esa parte de desarrollo, cómo la llevas. Entonces ahí tenemos un poquito también de todos niveles, ¿verdad? ¿Qué cosas académicas son como importantes para nosotros que se cumplan? Por decirles, en nuestra industria existe el diplomado de la Cámara de Corredores Bienes Raíces, entonces para nosotros es como que indispensable que todo nuestro equipo lo tenga. Pero, vale la redundancia, hemos contratado gente que no lo tiene. Que no lo tiene. Que no lo tiene, y entonces y de una vez que los agregamos y hacemos el onboarding es, bueno, tenés que hacer esto y cuándo lo vas a hacer y cuándo lo vas a cumplir. Entonces tenemos ciertos checks de cositas académicas que tenemos que cumplir, y después es realmente enfocarnos en cómo nos desarrollamos profesionalmente y como personas. Lecturas, podcast, cursos, diplomados, y siempre buscando qué más podemos hacer. En algunos casos nosotros como oficina y como empresa tratamos de nosotros traer a la mesa esas capacitaciones grupales y todo esto, pero siempre hay una necesidad mucho más individual que hay que desarrollar, y porque no todos están en el mismo nivel y no todos tienen que desarrollar las mismas capacidades. Alguien puede que sea muy crack en negociación, pero a la hora de prospectar gente y aprovechar cuando tenemos buenas oportunidades tal vez no es muy buena. Hay alguien que es muy bueno con las relaciones y prospectar, pero a la hora de cerrar está teniendo dificultades. Entonces, como ir identificando esas partes. Pero lo más importante para nosotros es cómo vamos cambiando esas versiones y evolucionando a ser mejores personas y profesionales en este negocio. Porque aquí pues obviamente no en un tema jerárquico no es como que ahora soy asesor 1, asesor 2, asesor 3. Claro, pues aquí somos asesores inmobiliarios, y ahí espero lo que sí vas a avanzar es, bueno, soy un asesor que hoy, no sé, genera $5 millones, y cómo el otro año genero 10, y cómo el otro año genero 15, y cómo puedo llegar a ser un asesor que genero $50 millones yo solo. Entonces, para poder llegar a esos resultados y a esos volúmenes, por decir algo, definitivamente tiene que haber un crecimiento como persona y como profesional. Entonces, a ese punto es al que nosotros nos enfocamos. Y eso un poco ha sido algo pues súper satisfactorio verlo en estos resultados excepcionales del 2025 y 2024 a 2025, de cómo el equipo, porque como hablábamos es el mismo equipo, ha hecho esa evolución que si regresáramos un par de años atrás
no hubiéramos visto de que era posible con esas personas, por decir algo. Sí, es difícil de visualizar, claro, que una empresa multiplique por 8 sus ventas básicamente con la misma gente. Claro. ¿Okay? O sea, bueno, yo no lo había visto antes, pues, la verdad. Y tengo clientes que han crecido, otros clientes de estos que han hecho todo, que han crecido aceleradamente, pero nunca sin meter más gente. ¿Y qué feedback o qué comentarios te dan las personas de esta reunión individual y de este proceso de, oye, porque es muy interesante, te hablo de tu bienestar, te exijo los resultados, estamos encima y estoy pendiente de que te capacites, te prepares, te desarrolles, te doy feedback? ¿Qué dice la gente de eso? No puedo contestar por la gente un poco, pero contentos. O sea, yo creo que contentos en ver que al final esto es un play de largo plazo, que no es un tema donde, wow, yo quiero entrar aquí a hacer dinero rápido e irme, sino aquí estamos velando por esa visión a mediano o largo plazo de que esto sea una constante y seguir creciendo, y no solo en los resultados, sino ellos como personas. Entonces, mucha satisfacción y por otro lado también agradecen mucho el tema personal, que hay momentos complicados de la vida, no todos pues estamos en un flatline y para arriba, claro, todos creciendo. Entonces también eso creo que es un valor importante para ellos, de que pues, a nosotros nos importa y queremos que estén bien, y cuando no estén bien, cómo podemos pues estar ahí como soporte y que el negocio vaya acorde a esa situación y ver cómo rápido poderle dar vuelta a esos malos momentos. Claro. Y eso solo ahorita me vino a la mente, con esos resultados tan espectaculares, ¿cómo celebras los logros y cómo mantienes la motivación de ir por más? Porque yo imagino que cuando uno está sentado y dice, híjole, ya multiplicamos por 8, ¿cómo crezco más? ¿Y cómo crezco? Y este quiere crecer más y no llegará un... Claro. Con los que es complicado es con los equipos administrativos y de mercadeo. Con el equipo comercial es un poco más fácil, porque tú, pues en los equipos comerciales, que todo está amarrado a un variable, claro, es mucho más fácil porque todo el crecimiento y de resultados está reflejado en ese variable. Entonces nosotros desde ya hace 3 años implementamos un bono colectivo, si lo queremos, o así es el nombre que nosotros le pusimos, un bono colectivo hacia el equipo mercadeo y administrativo. Entonces ellos básicamente ganan del 100% de los ingresos, o sea, de la facturación que entra. Entonces eso... ¿Hace cuánto pusiste eso? Eso fue 2023, todo el 2023. Claro, entonces, antes completo. Yo veía que los comerciales les iba espectacular y además lo veía pasar y uno... Exacto. Y era un poquito lo que queríamos limitar, y para que primero todos estuviéramos en el mismo barco y que la gente administrativa supiera el impacto que tienen en, no sé, hacer esa presentación más rápido, en mandar esa factura más rápido, que ayuda a que el comercial venda más, y que si este comercial vende más, todos realmente y genuinamente nos alegremos, pues porque realmente les iba a tocar el bolsillo a cada uno de ellos. Entonces, eso generó un impacto importantísimo. Incluso se agregó el año pasado y antepasado, se agregó al mensajero, se agregó a la de limpieza. Entonces todos en sus proporciones reciben algo de ese bono colectivo, y eso ha sido pues algo increíble cómo se ha vivido en la empresa, porque todos están pendientes cómo vamos sobre la meta, cuánto, cómo llevamos. Y eso me lleva a otra reflexión y pregunta. Entonces hay full transparencia de los resultados. Full transparencia de los resultados, y cuando nosotros hacemos nuestras reuniones trimestrales de presentación de resultados, participa toda esta gente. Entonces también es importante que se adueñen de decir, wow, ok, a veces cuando los equipos administrativos y de mercadeo pues están totalmente desconectados de estos resultados, claro, no hay mucho impacto. Pero ¿y qué le dice a la gente que, porque todavía me toca, la gente que no, pero no vamos a poner los números, ahora no se los vamos a contar a todo el mundo, no se los vamos a explicar? ¿Qué le decimos a esa gente sobre cómo ves tú la importancia de que todo el mundo conozca los números? Mira, si están en el equipo administrativo, lo más probable es que igual sepan. Igual los conocen. Sí, igual los conocen. Entonces nosotros como lo abordamos fue mejor hacerlos parte de, y que eso nos ayuda a remar hacia una misma dirección, que manejarlo como, ay, estos números no se utilizan o son confidenciales o no. Entonces así lo hemos manejado. Incluso un poco la estrategia a nivel de mercadeo ha sido, nosotros estos números que estoy compartiendo son públicos, pues, o sea, nosotros los hemos compartido en nuestras redes sociales, porque al final genera mucha credibilidad.
Claro. Y genera credibilidad y nos hemos dado cuenta que muchísima gente los ve. Es impresionante. Nosotros a veces decimos, bueno, publiquemos nuestra data del trimestre o del año sin pensar de que la cantidad de gente o de clientes recurrentes que sí ven esa información y les da relevancia y credibilidad, porque obviamente estamos en una industria donde se comparte pocos datos. Realmente no sabemos ni el tamaño del mercado de corretaje inmobiliario en la ciudad de Guatemala. Entonces, para ellos poder tener esa asociación con valores y cuántas transacciones y para qué, y si es inversión, y si son apartamentos, si son casas, y el precio promedio de las propiedades que ustedes vendieron. Entonces hay mucha afinidad y eso nos ha traído mucho negocio nuevo también. Entonces eso es importante. Eso sí, para muchos que estén escuchando, el ser transparente con los números de la empresa ha generado mucha más motivación, compromiso, y hace que todo el mundo, además que conocen la estrategia, reme hacia el mismo lado. Y por si eso fuera poco, les está trayendo negocio. O sea, para los clientes se hace interesante ver que la empresa es sólida y que va bien. Wow, eso creo que va a ser un rompeparadigma. Espero que sea un rompeparadigma para algunos. ¿Ah? A ver, hablemos de gobernanza. Trabajas en una empresa donde, y no dijiste nada de tu mamá, pero donde tu abuela es la fundadora, pues, jefa. Ahora tú eres el gerente general y eres jefe de tu mamá. Sí. Y tienes un tío, además un tío también, hermano de tu mamá de la directiva. Sí, correcto. Que es socio. ¿Cómo maneja la gobernanza? O sea, ¿cómo es eso de ser, no sé, cuéntanos un poquito cómo es eso de que tu abuela es tu jefa y tú eres jefe de tu mamá? ¿Cómo se lleva esa dinámica? Al final, cuando comenzamos, pues obviamente la relación full era 100% con mi abuela, ¿verdad? De todos estos cambios y de cómo podíamos ir avanzando. Mi mamá siempre estuvo involucrada en la empresa del lado comercial, era como una asesora de ventas, y eso ha sido su expertise y su enfoque siempre. O sea, como que ella nunca tuvo esa visión y gana de meterse como a la parte de administrativa y de ese lado. Entonces, al final logramos hacer un buen equipo, ¿verdad? Un equipo que nos ha funcionado súper bien, donde mi abuela obviamente es la dueña cabeza, después mi mamá está en el equipo comercial que dirijo. Mi hermano pequeño ahora está como asesor también de ventas, que acaba de cumplir 1 año y también avanzando muchísimo y muy contentos con eso. Y en la directiva está otro hermano de mi mamá con el que hemos pues, avanzado y hemos hecho toda esta planificación de estrategia que nos ha dado gran valor. Entonces, al final, la gente lo ve como que si fuera algo malo, pero hemos logrado sobrepasar un montón de barreras y hemos hecho un buen equipo, nos ha funcionado. Y ha fluido bien. Pero esa para mí es la pregunta, porque bueno, y tú conoces y yo conozco gente que pues en la empresa familiar tiene conflictos muy grandes y tal y tal. ¿Y qué crees tú que has hecho diferente, que has logrado que esto funcione? Yo creo que lo primero, te diría, que se me viene a la cabeza es siempre poner a la empresa antes que a mí. Desde el inicio de esas notas que yo llevaba con el checklist de que íbamos a mejorar, o sea, nunca era págame esto para que yo haga esto y tengamos estos resultados, sino era mejor, voy a hacer todo esto que está pendiente, te lo voy a demostrar y después vemos cómo te cobro eso, cómo cobro este trabajo. Siempre el beneficio de la empresa por delante. El beneficio de la empresa por delante, y eso a lo largo de los años siempre se ha quedado así. Entonces yo creo que eso ha ayudado muchísimo a que estas personas, pues mi abuela y toda la gente involucrada lo vean y lo sientan y lo vivan. Entonces eso creo que ha sido valiosísimo para que esto fluya bien, pues, y va muy acorde a lo que hablábamos anteriormente de esta transparencia en ese sentido. Va, fabuloso. ¿Sabes que eso bueno, no tiene nada de casualidad? Es porque es correcto. Que está en el podcast, el episodio de cómo lograr que la empresa familiar perdure. Lo que destruye la empresa familiar, y además destruye la empresa familiar y la familia, claro, es cuando se empieza a tomar decisiones para beneficiar a miembros de la familia, ¿okay? Sin considerar la empresa, o inclusive se dan casos donde se beneficia a miembros de la familia en deterioro de la empresa, o sea, haciéndole daño a la empresa. Y eso es lo que hace muchísimo daño. Entonces escuchen una experiencia de alguien que lo hizo correcto. Pues la empresa primero y nosotros y la familia, pues, y los beneficios individuales y todo vienen después. No es que no vienen, claro que tienen que venir porque para eso somos una familia empresaria, pero vienen después. ¿Okay? Wow, increíble. Y una más que ya nos queda poquito tiempo, pero
Coaching. Quería hablar un segundito de coaching porque hemos trabajado coaching y todavía veo ejecutivos que me dicen que eso del coaching es una necedad, que eso no sirve para nada, que ellos no necesitan un coach y que ellos pueden solos. ¿Cómo te dio a ti con el coaching y qué mensaje tendrías tú con el tema del coaching? Yo le he sacado muchísimo el jugo y tal vez regreso un poco al principio de este episodio que estábamos hablando, en donde cuando uno está teniendo resultados mejores de lo esperado y uno va avanzando, llega un momento en donde es esa pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y cómo puedo seguir mejorando y avanzando? Y parte de eso pues me pasó a mí en varias ocasiones, llevaba mucho tiempo de quererlo buscar activamente. Era, bueno, necesito ir a buscar pues mentores, coaches para poder seguir avanzando. Ya yo mi capacidad ya la topé y de la gente donde me estoy rodeando estoy pues ya al límite, entonces tengo que ver de irme a rodear de gente que ha pasado por estos procesos y cómo poder mejorar. Entonces, partiendo de eso, creo que lo más importante es uno como ejecutivo darse cuenta de esa necesidad también de mejorar, o de áreas específicas puede ser, o algo general y genérico, y después uno va destapando un montón de cosas donde hay puntos de mejora. Entonces yo te diría que para mí ha sido súper enriquecedor el tener estas sesiones de coaching cada mes, cada 2 meses, porque también cuando uno está en la operación, uno está como que estuviera con los ojos solo en la operación y cuesta un poco ver el tema estratégico hacia arriba, en donde esa guía y esa, al final, pues rendición de cuentas ya de uno específico como ejecutivo, te da mucho más claridad, herramientas, y lo más probable es que pues, el coach o el mentor con el que uno esté hablando haya pasado por experiencias similares, claro, en donde te puede guiar de una manera mucho más eficiente para poder seguir avanzando en este camino. Buenísimo. Yo creo, Mario, muchos han escuchado, hemos visto, hemos leído libros y gente hablar de mentalidad de crecimiento. Claro. Y lo que quería señalarles es que Mario nos acaba en sus propias palabras, decir lo que es mentalidad de crecimiento. Yo sé que yo tengo un tope, yo sé, y estoy creciendo y tengo buenos resultados, pero quiero más. ¿Y cómo voy a la siguiente etapa? Y me cuestiono y me reto a mí mismo. Eso es la famosa mentalidad de crecimiento. Y lo otro que les quiero señalar mucho que nos acaba de decir Mario es, y quizás por ahí es donde hay gente que se frustra con el tema del coaching, me dice, él acaba de decir, o sea, un coach o un mentor que ya ha vivido estas cosas, que tiene experiencia. El reto que yo creo que tiene mucha gente es que casi siempre, porque inclusive hay coaches que pueden ser muy buenos sin tener la experiencia, pero es muy raro, casi siempre búscate un coach que tenga experiencia exitosa en los temas que tú quieres, en cómo crecer empresa, en cómo escalar empresa, en cómo armar la estrategia, en cómo, no sé, si quieres una expansión multinacional, ¿sí? Y si profesionalizar la empresa. Un coach que sea más de esos, que tiene alta experiencia en los temas que tú necesitas, que solo alguien pues que nunca ha manejado empresas o no ha hecho nada y ahora se certifica de coach y pues la probabilidad de que ese sea efectivo para la mayoría de los ejecutivos es baja. No es cero, claro, porque hay gente que tiene esa parte muy, muy fuerte. Y ahora, para cerrar, respetando confidencialidad, pues, ¿para dónde va Olga de Torreviarte y Asociados ahora que wow, ya se multiplicó por 8? ¿Y ahora qué? Sí, y esa era un poquito, imagínate si los años anteriores habíamos tenido un poco de complejidad en definir esos hitos anuales cuando vas teniendo resultados año con año favorables. Este año era peculiarmente más complicado porque habíamos llegado a los objetivos que nos habíamos trazado para llegar al 2027. Entonces, básicamente lo que hicimos un ejercicio de objetivos con todo el equipo y salieron un par de temas estratégicos de crecimiento, que uno, pues que ya lo puedo decir públicamente porque ya lo lanzamos hace un par de semanas, que fue enfocarnos en el mercado de la Antigua Guatemala. Lanzamos nuestra cuenta oficial de Antigua Guatemala. Encontramos que era un mercado súper interesante para nosotros y ahí es donde pusimos recursos y esfuerzo para crecer esa división. Que hoy es un equipo específico de Antigua. Entonces esa era como que una ruta importante a seguir, y por ahí viene otra ruta interesante que tenemos que abordar en el momento correcto. Y después, por supuesto, es crecer a nivel de equipo comercial muy orgánicamente y
lo que siempre decimos es cómo seguimos reinventando al equipo actual para seguir moviendo esa barrera de resultados que hemos tenido y pasar a todos, si podíamos hacer X, cómo pasamos a hacer X por 2 con ese equipo actual, ¿verdad? Entonces es un poquito hacia dónde vamos. Fabuloso. Y lo otro que nos acaba de decir Mario me gusta mucho, lo dijo antes cuando estaba hablando de coaching, pero y es un gran reto que tenemos todos los ejecutivos que estás metido en el día a día, y es ese cómo haces, en esta casa el coaching te ayudó, en este caso el coaching te ayudó, cómo haces para levantar la cabeza y ver el famoso, ¿verdad? Ver esa visión más de largo plazo, ver a lo lejos, sin dejar de hacer el día a día y ejecutar y todo eso, y realmente trabajar en los temas de visión estratégica. Así que bueno, mira Mario, por mi lado agradecerte muchísimo el tiempo para este podcast. Espero que sea muy valioso para la audiencia, porque de nuevo una experiencia 8X en 8 años con la misma cantidad de personas, y solo nos habló que de esas solo 2, o sea, de más o menos, bueno, 18 asesores más o menos, pero son como 25 personas en total. 26 personas. Incluyendo mensajeros y personas de limpieza. Sí, o sea, correcto. Básicamente con una rotación del 10% en los 8 años. Sí. No una rotación del 10% anual. Con una rotación del 10% en los 8 años, ha logrado hacer un 8X de la empresa. Así que, de verdad, Mario, wow, qué experiencia, qué increíble. Felicitaciones por esos resultados. Me da una enorme satisfacción ver a alguien que ha llevado a su empresa a ese nivel. No sé si algún último comentario para la audiencia. No, muchas gracias. Agradecido contigo por la invitación y por todo, pues ahí sí que todo lo que hemos vivido ahí de cerca en la organización. Y espero que a la audiencia le dé muchísimo valor este episodio y que lo disfruten y le saquen cosas positivas. Así que muchas gracias. Muchas gracias.